Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar acerca del rol de la fonoaudiología en la intervención de personas con enfermedad de Alzheimer. El 21 de septiembre, ayer, más concretamente, se celebró, más bien se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, y es un aspecto fundamental para el trabajo en gerontología y geriatría relacionado con nuestra labor fonoaudiológica. También le voy a decir a la gente que este video es más general, por lo que no voy a hablar tanto de temas técnicos, sino que más bien me, mencionar aquellas dificultades que se ven en el Alzheimer y cómo las podemos abordar desde el punto de vista de nuestro quehacer como fonoaudiólogo. ¿Cómo podemos hacer para poder habilitar o compensar ese tipo de déficits? En teoría, este video va a explicar el rol del fonoaudiólogo y espero que podamos tener esa información ya disponible en español. Bien, ustedes más bien van a saber cómo es este proceso. Estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, una de las enfermedades neurodegenerativas, si no la enfermedad neurodegenerativa más común y prevalente en el mundo, y también una de las enfermedades que más tristezas causa en las familias por su destino inexorable relacionado con el olvido, con la pérdida de la memoria, y que va afectando no solamente a la persona, sino que a toda su familia, a los cuidadores, a su comunidad, etcétera. Tiene un punto bastante connotativo relacionado con el adulto mayor, aunque no todas las personas con Alzheimer son adultos mayores. Vamos a ver entonces que existen ciertos casos donde la enfermedad es de inicio temprano y puede llegar a ser tanto o más devastadora que el Alzheimer común y corriente. Manasco, que hace un libro especialmente para este tipo de situaciones, nos habla acerca de que la enfermedad de Alzheimer va a ser una causa común de lo que nosotros denominamos trastorno neurocognitivo mayor, el cual anteriormente se le conocía como demencia. Es una de las principales causas de muerte en el mundo, concretamente la sexta causa de muerte a nivel mundial. Y solo hasta hace un par de años atrás que existen medicamentos específicos para poder retrasar la enfermedad en sí, que es el lecanemab, que es un anticuerpo fabricado para poder destruir ciertas placas amiloides, pero que no tuvo aprobación de la FDA hasta hace un par de años. Esta enfermedad entonces puede tener un pequeño tratamiento que puede ralentizar la enfermedad en un 27% en las etapas tempranas, claro está. El efecto que puede traer esto en nuestro quehacer fonoaudiológico igual es bastante novedoso. Podrían haber beneficios en combinación con la terapia farmacológica, pero lo principal es que es neurodegenerativa. Aún no existe una cura para la enfermedad y por tanto la enfermedad va a progresar lentamente o rápidamente, dependiendo de los casos, hasta la muerte, principalmente. Y la edad promedio de aparición es, por lo general, a los 65 años. Pero este video no va a tratar de principios generales de Alzheimer. Nosotros vamos a hablar acerca de las características comunicativas de la enfermedad de Alzheimer. Y una de las primeras características que afecta al lenguaje en Alzheimer es la anomia, o la incapacidad o dificultad para poder acordarse o elicitar palabras, lo que nosotros conocíamos anteriormente como el efecto punta de la lengua, que lo tengo, pero no puedo, y sé qué palabra es, pero no puedo decir exactamente cuál es. Ese tipo de problemas nosotros lo denominamos anomia o afasia anómica, en casos que tienen que ver con daño cerebral adquirido. También van a haber problemas con la fluidez semántica. La persona no es capaz de nombrar palabras según categorías. Y eso es un problema que tiene que ver con la zona en la cual inicia el Alzheimer, que también es una de las zonas que tiene que ver con la comprensión del lenguaje o con las partes más semánticas del lenguaje. También va a afectar su discurso narrativo. Esto quiere decir que va a afectar la memoria porque no va a poder contar cosas del pasado con tanta fluidez o con tanta coherencia y cohesión. Bien, y es porque la memoria episódica en el Alzheimer es la que se encuentra más afectada dentro de toda la gama de funciones y procesos cognitivos que una persona pueda tener. Es lo que caracteriza al Alzheimer, la pérdida de la memoria. La memoria, sobre todo, de los eventos que vivió en el pasado y que vivirá en el presente.
También va a tener problemas, y esto ya no es tanto lenguaje, es habla, con la articulación y la planificación motora del habla. Va a haber una reducción en la articulación clara de palabras. La persona con Alzheimer va a empezar a hablar de manera ininteligible con el paso del tiempo y eso también resulta ser un problema. Otro punto tiene que ver con los problemas de comprensión verbal. Van a haber problemas para que lo entiendan, especialmente en temas que son complejos o rápidos. Eso va a traer consecuencias a nivel de comunicación y los vamos a enumerar más adelante. También va a haber dificultad para poder seguir el hilo de las conversaciones que son extensas. Lo que anteriormente no nos costaba, ahora va a ser bastante dificultoso. Las conversaciones extensas son, por lo general, indicio de una buena calidad en la socialización o de una buena amistad. Pero el problema es que ya no vamos a poder conversar tanto porque la extensión de la conversación va a afectar el desempeño verbal de la persona con Alzheimer. Por lo que nuestras conversaciones, si queremos que sean efectivas, sobre todo en etapas leves a moderadas, tenemos que hacerlas cada vez más pequeñas. Van a haber problemas también en la pragmática, en el uso que la persona tiene de su lenguaje y también en su discurso en la enfermedad de Alzheimer. Primero porque van a tener limitaciones para poder manejar o cambiar de tema, por lo que la mantención del tópico va a verse afectada. Quiere decir que no van a poder resolver adecuadamente algún malentendido dentro de la conversación, ni quiebres ni reparaciones. Van a tener dificultades también para poder cambiar de tema y eso a medida que pasa el tiempo los va a ir alejando de su iniciativa para poder conversar. Por lo tanto, también va a estar afectada la participación comunicativa. Va a haber una menor participación en conversaciones grupales y va a tender a ser menos activo para poder iniciarlas. Esto tiene un nombre, es la intención comunicativa, y esto se va a ir reduciendo con el paso del tiempo, haciendo que la persona con Alzheimer pueda inactivarse conductualmente y por lo tanto favorecer algún episodio de depresión. Como la persona se va a aislar o lo van a aislar, que también puede pasar, sus intenciones comunicativas van a bajar y eso va a acelerar el deterioro en el punto de vista de la habilidad comunicativa, lo que va a traer problemas después para impedir que el Alzheimer pueda progresar de manera rápida. Bien, porque no va a haber suficiente estimulación y activación conductual que es la necesaria para evitar que la persona decaiga y pueda mantener sus funciones y sus talentos lo más posible, como se ha visto en la literatura. Esos problemas de comunicación son los que nosotros tenemos que abordar y es parte fundamental de nuestro crecer como profesionales. También va a haber problemas en la lectoescritura, porque va a disminuir el uso de medios escritos, no solamente porque no van a perder la capacidad de poder leer, sino que también porque la planificación motora de la escritura va a verse afectada, va a haber una especie de apraxia que es progresiva, en algunos casos progresiva primaria, y que está acompañando la enfermedad de Alzheimer o que puede ser un efecto de los daños del Alzheimer. Esto también va a hacer que la persona tenga una menor frecuencia de lectura de textos. Si ya tenemos problemas en eso en general, a nivel de nación, Chile no se caracteriza por tener una sociedad que lea y que tiene además dificultades para comprender lo que lee, ya va a haber menos frecuencia de lectura de ciertos textos que son cotidianos, como las recetas, los manuales de instrucciones o tarjetas de felicitación y cosas que tienen que ver con un carácter más social y significativo. Todo eso se va a ir perdiendo si no se interviene. ¿Y para qué hablar del uso de medios de comunicación? Van a haber dificultades para comunicarse por teléfono, especialmente con desconocidos. Y va a haber una preferencia por medios familiares como la radio o la televisión como una forma pasiva de interacción. Ojo acá con los reforzadores, porque si estamos teniendo un reforzador potente, como en el caso de la televisión, para hacer de que la persona deje de interactuar socialmente, nosotros como fonoaudiólogos tenemos que hacer el análisis de la conducta y darnos cuenta del antecedente que está reforzando una conducta que nosotros no queremos. En este caso, que se mantenga pasivo es de activo socialmente. Y una de las formas de reforzar eso es quedarse viendo la televisión de manera pasiva. No, ojo, no quiero decir que esto induzca un mayor deterioro, sino que le priva a la persona con Alzheimer de una oportunidad para poder activarse conductualmente e interactuar con las personas para poder hacer uso de la mayor cantidad posible de sus habilidades que estén conservadas y de poder estimularlos para evitar de que el Alzheimer los siga deteriorando tan rápidamente.
Bien, ese punto es importante. En el caso del teléfono también con los desconocidos hay que tener un punto importante, que es que hablar con desconocidos puede hacer que una persona se agite o se ponga ansiosa. Ese punto también afecta al Parkinson, perdón, al Alzheimer, en el sentido de que la persona se vuelve más lábil emocionalmente y no es capaz de gestionar situaciones que tengan que ver con emociones que sean fuertes. No todos pasan por esta situación. Hay personas que tienen por temperamento una mayor facilidad para poder interactuar con otras personas, pero el hecho de poder enfrentarse al mundo a nivel comunicativo también reside en los medios de comunicación. Y por último, vamos a llegar a la interacción social de la enfermedad de Alzheimer, donde vamos a ver un empeoramiento en la calidad de la conversación, va a haber una reducción en la cantidad y diversidad de interlocutores, la persona va a estar más aislada, va a conversar menos y por tanto, como dije antes, va a perderse de esos escenarios donde puede poner en juego las habilidades que le quedan, lo que va a traer soledad y va a tener deterioro cognitivo, que va a aislar progresivamente a la persona por sus dificultades comunicativas y va a impedir que logros terapéuticos que le lleguemos a hacer a esa persona se pongan en juego. Bien, hay no solamente un tema ahí propio de la persona, sino que también una sociedad que no recompensa o estimula que nosotros podamos hacer que las personas mayores puedan desenvolverse cotidianamente, incluso en casos donde no hay un deterioro cognitivo asociado, que son quejas subjetivas que tienen que ver con el envejecimiento típico, aún así, y que demuestran que nuestra sociedad aún no ha adquirido suficiente conciencia en relación a este tipo de situaciones. Esto va a traerle a la persona con Alzheimer un impacto emocional. La persona con Alzheimer, no por no recordar, no es capaz de sentir. Y al momento de sentir, se va dando cuenta que es menos capaz cada vez más y va a sentir pánico, va a sentir ansiedad, va a tender a través de ese tipo de interacciones a, a perder autoeficacia y se va a estar más presa de situaciones que pueden poner en riesgo su integridad, como el caso de la confusión, las confabulaciones y otro tipo de asuntos más neuropsicológicos. Por lo tanto, va a haber más riesgo de síntomas depresivos asociados a barreras comunicativas y probablemente también de trastornos neuropsiquiátricos asociados. Bien, una cosa que nos dice Manasco en su libro de trastornos neurogénicos comunicativos, que durante las primeras etapas de la demencia, el rol del fonodiólogo es reconocer, diagnosticar adecuadamente y proporcionar terapia para las deficiencias cognitivas de comunicación o de deglución. El Alzheimer también cursa con apraxia para tragar, lo que significa que va a ocasionar disfagia en muchos casos. Puede verse también desde el punto de vista de compensación. Hay maniobras que pueden ayudar a la persona a tragar mejor, a deglutir mejor. Hay entrenamientos con sabores o olores que pueden hacer que la persona vuelva a recordar por momentos ciertas cosas y pueda ayudar a su deglución de manera eh, paulatina o inmediata, pero el caso es que nosotros tenemos que reconocer estas dificultades y que van a ocurrir como resultado de la demencia o las enfermedades que van a producir esa demencia, en este caso el Alzheimer. Pero ojo, la presencia de una enfermedad degenerativa y fatal, aunque hace imposible la restauración de las habilidades perdidas, no excluye la posibilidad de ganancias a corto plazo que puedan aumentar la calidad de vida de esa persona. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer hincapié en el rol del fonoaudiólogo, en cómo va a poder aumentar esa calidad de vida con las habilidades que le quedan y con nuestros conocimientos relacionados con la comunicación y el lenguaje. Bien, Lancy y colegas en un estudio que hicieron de la hacha, de los grupos especiales de interés o perspectivas, eh, hablaron sobre aquellos aspectos que tienen que ver con las intervenciones preventivas, pero también con aquellas que tienen que ver con las intervenciones relacionadas a sus déficits. El primero tiene que ver con la educación sobre el envejecimiento cerebral saludable y los factores de riesgo modificables. Aquí estamos en promoción de salud o en prevención primaria nomás. Primero tenemos el deber de realizar tamizajes cognitivos comunitarios, ya sea el MOCA, ya sea el ACB, o sea, ACR, perdón, o cualquier otro tipo de screening que nosotros podamos utilizar y ojalá validado por norma, es crucial para poder identificar tempranamente a aquellas personas que van a cursar con un deterioro cognitivo leve o un curso de demencia o trastorno neurocognitivo mayor e informarlo a la población. O sea, a cada una de esas personas y poner en
en atención a la población de que estas cosas pasan y que debemos estar preparados para ciertas situaciones. Por eso tenemos que promocionar estilos de vida saludables que puedan incidir en prevenir la aparición de síntomas de demencia. En el caso nuestro tenemos un asunto bien potente que es que el uso continuo de las ayudas auditivas, de los audífonos en este caso, ayuda a las personas a prevenir la demencia. Sí, disminuye la probabilidad de tener demencia. Otro punto importante tiene que ver con la prevención de caídas, que nosotros hacemos rehabilitación vestibular también en Chile. Otro punto también tiene que ver con la estimulación cognitiva y con el adecuamiento de actividades sociales y comunicativas que hagan que las personas participen socialmente y eviten la soledad, que es un aspecto que también está muy relacionado con el riesgo de demencia. La soledad en el adulto mayor también es fundamental cuidarla, pero ellos nos dan un modelo que es el Dancers. Nos dicen manejo de la enfermedad, actividad, nutrición, estimulación cognitiva, compromiso, relajación y sueño. Nosotros podemos intervenir mucho en esto y ya tenemos un video que solo habla de sueño y demencia, que es correcto que lo puedan ver también para poder correlacionar un poco de lo que les estoy hablando. Pero diría de que todas estas cosas nosotros tenemos incidencia en todas, pero sobre todo en el manejo de la enfermedad, en la nutrición, pero desde la perspectiva de la deglución, de la estimulación cognitiva, por supuesto, del compromiso que requiere habilidades sociales y comunicativas, de la relajación, si es que nosotros hemos podido hacer estudios que tienen que ver más por el lado conductual, y en el sueño a través de la terapia miofuncional en combinación con otro tipo de terapias que estén basadas en evidencia para poder prevenir problemas de sueño en las personas con algún tipo de deterioro cognitivo o Alzheimer. Bien. Otro tiene que ver con el apoyo de la identificación temprana de los cambios cognitivos. Nosotros nos podemos dar cuenta de inmediato con algún tipo de screen o test que si está fallando un asunto en específico es signo de alerta de algo que podría estar cambiando en el futuro. Por lo tanto, nuestra labor en este aspecto tiene que ver con un asunto más preventivo y comunitario, más que individualizado y específico. Bien, cuando llegamos a la evaluación y al diagnóstico funcional, los roles de la fonología que mencionan Lance y colegas son los siguientes. Tiene que ver con la aplicación de tamizajes o screenings cognitivos que sean sensibles al deterioro cognitivo leve y a la demencia. O sea, estamos hablando del MoCA, estamos hablando, por ejemplo, del ACR, estamos hablando, por ejemplo, de muchos otros que podamos utilizar, ojalá en un equipo interdisciplinario también, y entregar una retroalimentación comprensible y empática sobre los resultados. Nosotros no podemos simplemente llegar y decir, ¿sabe qué? Usted tiene un alto riesgo de demencia. No, hay una forma de decirlo, hay un cuidado que nosotros tenemos que hacer para que la persona no se inactive conductualmente y esté más a merced de los cambios que pueda sufrir, que si se lo decimos de una manera mucho más amable y empática, para hacer que la persona tome compromiso desde el primer día y pueda estar más protegido ante estos cambios o más receptivo a la ayuda de los otros profesionales. Tiene que ver también con el apoyo en la identificación de necesidades funcionales y comunicativas. Porque somos los primeros en darnos cuenta, tenemos que hacer el apoyo para esas necesidades al momento de comunicarlas. Y lo último tiene que ver con la colaboración en evaluación interdisciplinaria, ya lo dije antes, pero ojo, sin emitir diagnóstico médico. Nosotros no hacemos diagnóstico médico. El diagnóstico médico lo va a hacer el neurólogo o el neuropsiquiatra o incluso el fisiatra. Pero nosotros tenemos que abstenernos de hacer diagnóstico médico y basarnos en nuestros estudios para poder colaborar con ese equipo interdisciplinario que, liderado por un fisiatra o por un neurólogo, va a poder llegar a decir, ya, está bien, esto ya es indicio de un Alzheimer y nosotros vamos a trabajar en base a ese tipo de deterioro cognitivo. Que no es lo mismo, por ejemplo, que el deterioro cognitivo que tú ves en Parkinson, no es el mismo que tienes en demencia por cuerpo de Levy, no es lo mismo que en enfermedad de Pick, no es lo mismo que en Huntington. Bueno, bien, aquí el tipo de cuidado va a ser la evaluación y la detección temprana de aquellos signos clínicos que pueden estar afectando. Les recuerdo, sí, para quien vea esto, que aquellas personas que tienen deterioro cognitivo leve de tipo amnésico son las que tienen mayor riesgo para más adelante presentar una especie de trastorno neurocognitivo de tipo Alzheimer. Lo otro tiene que ver con las interacciones que tienen que ver con terapéutica y rehabilitación cognitivo-comunicativa. Ojo con este nombre, porque nosotros hablamos de trastornos cognitivo-comunicativos y rehabilitación cognitivo-comunicativa. El rol aquí de la fonoaudiología es rehabilitar cognitivamente para poder mantener la independencia funcional lo más o el mayor tiempo posible. Tenemos que entrenar a las personas en estrategias compensatorias como el uso de agenda, libros de memoria, algún tipo de habilidad organizacional o uso, por ejemplo, de estrategias como el método Montessori, que tenemos un video en el canal explicándolo,
una pequeña introducción, o por ejemplo otro tipo de estrategias que utilicen algún tratamiento neuropsicológico comprobado, algún tipo de entrenamiento computacional, por ejemplo. Y si no se puede, poder desarrollarles sistemas de comunicación aumentativo y alternativo, que es importante para la independencia funcional de la persona y que nosotros somos capaces y debemos hacerlo cuando sea necesario. Y por último, diseñar actividades significativas centradas en el paciente, como por ejemplo clubes de lectura adaptados, entre otras cosas. Y esto va muy de la mano con el método Montessori para personas con demencia, que ya habíamos hecho antes un video entonces de ese tema. El tipo de cuidado acá va a ser terapéutico y va a ser rehabilitador. Estamos hablando ya de atención secundaria de salud. Después viene un apoyo que tiene que ver con el apoyo psicoeducativo y consejería, el counseling, que ellos dicen Counseling Plus. Y el rol de la fonoaudiología en este caso, porque hay muchos equipos que lo hacen, en específico los fonos, tenemos que hacer acompañamiento emocional ante el diagnóstico, hay que tener buenas habilidades clínicas, poder facilitar las conversaciones sobre una planificación anticipada, mencionarle aspectos que tienen que ver con directivas avanzadas, con algún asunto legal, con algún asunto relacionado con el acompañamiento. En Brasil ven mucho este, le llaman acolimiento. El acolimiento es es un eje central del sistema único de salud brasileño. En nuestro sistema de salud que se está abriendo cada vez a una especie de modelo comunitario, la facilitación de las conversaciones son cruciales. Y en nuestro caso, como tenemos mucho conocimiento a nivel lingüístico comunicativo, nosotros podríamos llegar a ser mejor esto que otros, o al menos mucho más especializados que en otro tipo de profesiones, pero a la vez nosotros tenemos que incentivar que las demás profesiones que trabajan en salud y a los cuidadores y a la gente en general lo puedan hacer también. Nosotros estimulamos y activamos conductualmente a las personas a poder construir una cultura de conversación y de acompañamiento. No es diferente en el caso del Alzheimer. Nosotros podemos ayudar no solamente desde un punto de vista paternalista, podemos centrarnos también en poder también capacitar a las personas para poder hacer este tipo de facilitación, de acompañamiento y de conversación. Por lo tanto, hay que apoyar la aceptación del diagnóstico y establecimiento de metas significativas. Si no tenemos aceptación del diagnóstico, vamos a perder tiempo crucial que puede estar destinándose al cuidado y a la anticipación de problemas posteriores en la persona con Alzheimer. Y además, a- al trabajar, perdón, la aceptación, hacemos que la persona se vuelva menos inflexible cognitivamente y pueda activarse conductualmente. Por lo tanto, aquí hay un tema cognitivo-conductual crucial. Al trabajar la aceptación, nosotros también estamos destronando algún tipo de tabú o algún tipo de trauma o de vergüenza o culpa que pueda estar habiendo dentro del proceso terapéutico y nosotros como terapeutas tenemos que desterrar la vergüenza y la culpa, no condenarla, sino que en el sentido de que no podemos dejar que actúe, porque es inhibidor a nivel conductual, hace que la persona no asista a las terapias, hace que la persona no acepte su diagnóstico, te torna inflexible cognitivamente, te fusiona cognitivamente y eso predispone a que la persona no actúe. También hay un tema político y cultural ahí en relación al cuidado de los adultos mayores. Si no aceptamos que los adultos mayores pueden tener problemas de deterioro cognitivo más frecuentes que otro tipo de población y le estamos jugando con una vara que no es realista, vamos a tener problemas y esos problemas van a acontecer en el transcurso de la terapia y van a acontecer en el equipo interdisciplinario que va a tratar a esa persona. Por lo tanto, también vamos a tener problemas si no trabajamos la aceptación. Ojalá desde el punto de vista psicoterapéutico nos esté apoyando un psicólogo dentro del equipo interdisciplinario y nos pueda ayudar a con conformar este grupo de tareas, este Special Force, para poder trabajar la aceptación tanto en la comunidad como en el propio usuario. Por último, también estamos llamados a entrenar a los cuidadores y cuidadoras en una comunicación efectiva y manejo de conductas responsables. La comunicación efectiva o asertiva no solo se va a tratar de que centren su atención en una especie de 90-10, en 90% usuario y 10% yo, sino que también de identificar si aquellas situaciones se deben a problemas comunicativos asociados a una competencia comunicativa, nosotros podemos ayudar a que esa persona adquiera mayor competencia comunicativa y pueda resolver de mejor manera las situaciones que vive con esa persona con Alzheimer. No solo por cuidador, sino que también como meras personas que conversan y son partícipes de una situación social determinada. Por lo tanto, aquí hay un tema psicoeducativo, psicoeducación,
y de apoyo emocional. Yo diría que también que hay un tema pragmático, y ese tema pragmático es nuestra especialidad y eso es lo que tenemos que ofrecer al equipo para poder trabajar con la persona con Alzheimer de la manera más digna y humana posible. También tenemos el tema de la transición a adaptación al cuidado residencial. Esto es un tema polémico, ya que estamos hablando de internación, de institucionalización. El rol de la fonoaudiología en este caso es apoyar la transición a residencias de larga estadía, poder hacer diseño de entornos comunicativos amigables a través de señalización visual, rutinas con apoyo, y esto es muy bueno, sobre todo desde el punto de vista del Montessori para personas con demencia. Porque en el Montessori se hace mucho de esto, mucho diseño de entornos comunicativos amigables. Bien, y también ahí se pueden poner al juego aspectos conductuales que están comprobados en memoria, que ya estoy haciendo un video de este tema, que es aquellos que trabajan con el aprendizaje sin error, o el errorless learning. Con ese tipo de intervenciones conductuales se ha visto que las personas con problemas de memoria pueden funcionar mucho mejor, ya que están trabajando con un tipo de memoria que es implícita, que no está afectada por la enfermedad de Parkinson. También pasa mucho con la reminiscencia, pasa mucho, por ejemplo, con la musicoterapia o con la terapia con muñecas. Bueno, todas esas cosas van a ayudar a diseñar un entorno comunicativo que es amigable. También la capacitación a los cuidadores formales e informales en estrategias de comunicación es una labor nuestra. Darles suficientes competencias para que puedan utilizar la comunicación en su entorno y que evite el estrés y haga que las cosas sean más efectivas, es muy importante. Pero también para ver cómo expresar sus sentimientos y emociones en torno al tema sin llegar a pasar a llevar a las personas. Pero también nosotros podemos hacer promoción de actividades que sean significativas en los entornos institucionales para poder desterrar un poco el paradigma biomédico a todo este asunto, que puede llegar a ser nefasto si solo nos centramos en la estructura y la función y no nos centramos también en las actividades sociales y en la participación social de la persona. Todas estas cosas que están dichas desde hace muchos años por la OMS debiesen ponerse en práctica cuando es nuestra labor, más si somos profesionales de rehabilitación. El tipo de cuidado acá entonces va a ser transicional e institucional. Entonces el fono que va a trabajar desde fuera no va a ser lo mismo que el fono que trabaja desde adentro, en el LEAM, por ejemplo. Y por último, ya llegando a una etapa mucho más conmovedora, estamos en el cuidado al final de la vida, los cuidados paliativos. Y el rol de la fonoaudiología acá es apoyar las decisiones relacionadas con la disfagia de alimentación, por ejemplo, el uso de las sondas, la gastroctomía, por ejemplo, o la sonda nasogástrica, por ejemplo, y cómo va a tener incidencia en el buen morir, en los cuidados paliativos exitosos. También facilitar la comunicación sobre los deseos al final de la vida, eso es muy importante. Nosotros vamos a llegar a ser muy confidentes de aquellos sujetos, perdón, y usuarios participantes con enfermedad de Alzheimer que puedan en momentos de lucidez hablarnos acerca de esto y conversar con la familia para que puedan llegar a tomar una decisión o a respetar los deseos de esa persona de una manera ética y de una manera comprometida. También utilizar comunicación aumentativa alternativa para poder apoyar la comprensión y expresión de decisiones médicas, sobre todo si esas decisiones médicas van a tener que ver con aspectos que son cruciales en su manejo paliativo. Y por último, la promoción del confort y de la calidad de vida mediante comunicación no verbal, si es que uno es capaz de utilizar ese tipo de comunicación para poder expresarse y comunicarse con los demás. Todo esto tiene un fin de cuidado paliativo y de final de la vida. Todo esto lo hicimos como un trencito que va comenzando cada vez con mayor dificultad subiendo la colina hasta llegar a destino que vendría siendo lo que nosotros conocemos como cuidados paliativos. Por último, y esto ya tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta el momento, la presencia de una enfermedad degenerativa y fatal, aunque hace imposible la restauración de las habilidades perdidas, no excluye la posibilidad de ganancias a corto plazo. Eso lo habíamos dicho antes. Así que, aunque un fonoaudiólogo o fonoaudióloga no pueda ser capaz de restaurar las habilidades cognitivas perdidas, se puede determinar que la vida de un residente con demencia, así lo cita la persona, puede mejorarse maximizando las habilidades cognitivas intactas pero no utilizadas, y entonces estará justificando en realizar una terapia para tal fin. Como había dicho Frommer Roth en su libro eh, de recursos terapéuticos para fonoaudiólogos, eh,
Las terapias siempre se basan o están hechas para el éxito, no importa por pequeños que sean. Está de identificar en nosotros qué grado de funcionalidad es el que puede manejar ese usuario o usuaria y en cómo vamos a distribuir o entregar la terapia para que tenga éxito y podamos decir que nuestra labor es necesaria. Sé que es muy difícil hacerlo en un contexto de Alzheimer, sobre todo porque no muchas personas se atreven a hacer esto o no muchas personas trabajan con pacientes que tienen dolencias neurocognitivas o neurodegenerativas. El ver a una persona deteriorarse es potente y es impactante para un terapeuta tanto como la persona o que cuida o para la persona en sí, cuando uno es consciente. Por lo tanto, una persona que trabaje continuamente con las personas con Alzheimer va a tener que estar preparada para muchas situaciones, tal como por ejemplo me pasa a mí con el Parkinson. Vas a ver morir pacientes, vas a sentir que no fue suficiente el tiempo que pasaste con ellos, vas a sentir que tu terapia podría llegar a crear grandes cambios y no siempre es así, y hay que aceptarlo. Por lo tanto, el tema de la inflexibilidad cognitiva no solo se va a permealizar hacia la persona que cuide, sino que también para el profesional que puede sentir que por un punto de vista más empático o en ese descubrimiento que tiene el trabajar con una persona que cada vez va perdiendo sus habilidades, siente que tiene que dar lo mejor de sí. Pero no vamos a poder hacer lo mejor de sí si nosotros no tenemos consideraciones humanas y éticas al respecto, y también si no acudimos a los conocimientos más específicos en torno al tema que van a poder hacer que nuestra labor sea lo más sensata y asertiva posible, perdón. El Alzheimer es una enfermedad que ofrece un desafío enorme, pero no podemos darle la espalda al Alzheimer porque la enfermedad de Alzheimer, tal como otras enfermedades neurodegenerativas asociadas a la vejez, cada vez va a ser más real y palpable en nuestro país, Chile, porque la tasa de envejecimiento de la población son cada vez mayores y la incidencia y prevalencia de la enfermedad de Alzheimer ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años en el mundo. No podemos simplemente negar esta realidad. Es el trastorno neurodegenerativo más grande. Quiere decir que nuestros esfuerzos tendrían como gremio que estar focalizados en aquellas enfermedades que son más prevalentes y que tienen cambios a nivel comunicativo enormes, que un fonoaudiólogo puede ser capaz de gestionar a nivel sanitario y a nivel comunitario. Bien, eso ha sido todo. Vamos a ver las referencias, quiero hablar un poco de ellas. Bueno, este estudio tiene que ver, el de Hager y colegas, dice, deterioro comunicativo y sus correlatos neuronales en la enfermedad de Alzheimer y en la demencia frontotemporal. Nosotros aún no hemos hecho videos sobre la demencia frontotemporal, va a ser más adelante quizá con el paso del tiempo, pero este estudio es importante ya que es del año pasado solamente y hace un compendio de todos los problemas a nivel comunicativo que puede tener una persona con Alzheimer y que ahora están dispuestos en este video, citado adecuadamente. Y el segundo tiene que ver con Lancy y colegas en 2021, que fue el rol de los fonoaudiólogos sirviendo a adultos mayores, serving a adultos mayores con deterioro cognitivo leve y demencia de tipo Alzheimer. Y está publicado en una revista de la H sobre grupos de interés especial. Y en este caso tenían que ver aquellas personas con Alzheimer. Bien. Y es un estudio que no es tan viejo, tiene 4 años, pero que está gratuito en la red y que ahora también puede llegar a citar para poder establecer algún tipo de conexión con lo que hemos estado hablando. Y por último, este es de Manasco, que cada 3 o 4 años sigue sacando su libro, que es de introducción a los trastornos comunicativos neurogénicos. Habla acerca, por ejemplo, del Alzheimer, de la enfermedad de Huntington, de las demencias en general, del Parkinson, de los trastornos metabólicos, trastornos tóxicos, daño cerebral adquirido por ACV o por TEC, etcétera. Tiene un desglose bastante importante de todo lo que hay que conocer como fonoaudiólogo a nivel básico de trastornos de neurogénicos. Pero eso ha sido principalmente mi video y espero que les haya gustado mucho. Con el tiempo vamos a poder hacer cosas más específicas de Alzheimer y ya vamos a tener el canal con más videos. Por el momento ahora estoy resfriado y voy a cuidar más mi voz, así que vamos a tener que parar un poquito con el frenesí de videos que hemos hecho hasta el momento. Espero que les hayan gustado mucho y que estén atentos a las nuevas publicaciones. Chao, chao.